Hey, Dios te bendiga, te saluda en esta preciosísima mañana el evangelista Gary Lee, aquí a todas las naciones del mundo desde la ciudad de Orlando, Florida. De hecho, es un lugar muy importante para la población americana de vacaciones. Aquí vienen de todo Estados Unidos y de todo el mundo. De hecho, aquí hay un montón de parques y de lugares donde la gente visita. Interesante, ¿no? A mí no me gustaría vivir aquí en Florida, aunque viví aquí en Florida hace muchos años, cuando estaba bien niño, unos 3, 4 años. Mi padre nos transportó por toda la nación y aquí manejaba hotelería. Y bueno, hace mucho tiempo atrás, pero venimos aquí a compartir la palabra, predicar el evangelio. Y bueno, estamos acá para saludarles a ustedes. Hoy estamos a jueves 28 de febrero del 2019. Estamos ya en el último día del mes de febrero. Mañana empezamos el mes de marzo. La próxima semana estamos viajando para Israel y estaremos eventualmente ascendiendo a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Pero quiero hablar un momentito con cada uno de ustedes sobre el tema de los cristianos. Y la verdad es que en el día de hoy tenemos esta gran idea, al menos en Estados Unidos, yo creo que en el mundo entero, de que cualquier persona, por el solo hecho de llamarse cristiano, es cristiano. Por eso yo le he puesto de título, ¿son cristianos? ¿Cualquiera es cristiano hoy en día? Pero la palabra del Señor dice que hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús dijo algo poderoso en Mateo 7:21, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Llamarse cristiano es muy fácil, de la boca para afuera. Hoy en día cualquiera se llama hermano, 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 hermano. Pero mire, si nos vamos 2000 años atrás, nos remontamos al antaño, descubrimos que la iglesia primitiva verdaderamente era cristiana. Eran cristianos aquellos hombres y mujeres que decidieron y se definieron dar su vida por el Señor Jesucristo. De hecho, en el libro en el libro de los Hechos encontramos que, creo que si no me equivoco, en el capítulo 11, que fue la primera vez en Antioquía donde se les llamó a los que seguían a Jesucristo, se les llamó cristianos. Y en aquel tiempo, que cuando le llamaban cristianos, no era una cuestión de orgullo, oh, qué bendición soy, no. Era una cuestión como una etiqueta que le habían puesto y los persiguieron tremendamente, porque la iglesia primitiva fue increíblemente perseguida número uno, por el Imperio Romano y su maquinaria militar. Número dos, por los judaizantes, por los judíos, por los herejes, por los apóstatas y por otras fuerzas infernales. Literalmente el mismo Satanás se levantó en contra de la iglesia tratando de impedir su crecimiento. Sin embargo, la palabra misma dice que ni las puertas del infierno jamás podrán prevalecer en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del Señor triunfó, venció, fue victoriosa, poderosa, se levantó, ensanchó su crecimiento y compartió el poderoso mensaje del evangelio en todo su mundo, y nosotros hoy somos un testimonio vivo de que la iglesia del Señor está más bendecida que nunca sobre la faz de la tierra. De hecho, la iglesia cristiana es el cuerpo místico de Cristo sobre esta tierra. Cuando hablamos de cristianos, hablamos de personas que siguen a Jesucristo, aman a Jesucristo, son fieles a Jesucristo, viven para Jesucristo. Usted que me está viendo tal vez en Argentina, Uruguay, tal vez esté en Perú, Ecuador, Francia, Australia, Japón, el norte de África, tal vez Turquía, en cualquier lugar del mundo. Usted sabe que hoy en día, con qué facilidad y con qué ligereza todos se denominan cristianos. Soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Acá en Estados Unidos, la ideología es que todo el mundo es cristiano, a menos que sea musulmán, o ateo, o budista, o confucionista. Pero aquí la mayoría se supone que son cristianos de nombre, porque la verdad es que la nación americana comenzó con cristianos. 400 años atrás llegaron los primeros cristianos desde Gran Bretaña, desde Inglaterra, aterrizaron cerca de Massachusetts, y ahí fue donde nació esta nación eventualmente. Y los primeros líderes de la iglesia eran los líderes del país también. Esta nación fue cristiana por muchos años. Usted me pregunta hoy, hermano Gary Lee, ¿Estados Unidos es una nación cristiana? No. Pero Estados Unidos tiene cristianos. Se llama todavía cristiana, se etiqueta cristiana. Así, por ejemplo, como Irán es una nación islámica, así como Irak, así como Arabia Saudita,
son naciones islámicas como Egipto, etc. Como Israel es una nación judía. Estados Unidos todavía se cree que es una nación cristiana, pero los frutos, la conducta, las actitudes, el proceder dice todo lo contrario. Somos una nación violenta, una nación pagana, corrupta, una nación blasfema, una nación repleta, llena de brujería, de hechicería, de satanismo. El mundo en Estados Unidos es completamente fuera de la palabra de una manera tan tremenda que esta nación es tan liberal, tan progresista, tan fuera de Dios, que dice uno, estamos peores que las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Increíble. Las cosas que se contemplan, que se ven hoy en día en esta nación, dejan mucho que decir y no nos ayudan a decir somos cristianos. Dentro de la nación hay cristianos, hay un remanente, hay una iglesia, hay un pueblo, hay personas, hay individuos que aman a Dios, que viven para Dios. Y de acuerdo a la palabra del Señor, aquellas personas que se llaman cristianas tienen que vivir para Jesucristo. Mire el apóstol Pablo, que fue un gran ejemplo. Pablo para mí fue el héroe de la era neotestamentaria. El apóstol Pablo fue un hombre enamorado de Jesucristo, profundamente enamorado de Jesucristo. Era cristiano de verdad. Era perseguidor de la iglesia, pero cuando el Señor lo salva, cuando tiene una conversión tan radical, tan dramática, se convierte en un cristiano verdadero y genuino, auténtico, legítimo, con frutos dignos de arrepentimiento. No solamente eso, sino que se convirtió en el pilar, en la columna espiritual más fuerte y más poderosa en la historia de la iglesia primitiva. Podemos decir incluso que la vida de Pablo dejó un tremendo ministerio, un tremendo legado, una tremenda marca en el cristianismo por muchas generaciones. Imagínense que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Llegó a Antioquía, Macedonia, Tesalónica, el Asia Menor, lugares increíbles, impresionantes, donde él en Corinto, estuve yo en Corinto hace como 29 años atrás, donde Pablo predicó y me impactó bastante, porque estuve parado allí donde había una ataúd, todavía la tienen allí, la tienen de recuerdo, y hay un letrero que dice, aquí yacen los restos de un hombre que escuchó el mensaje del evangelio por labios del apóstol Pablo. Y ahí están los huesos de este hombre. Ahora, hay un signo de interrogación que dice que no se sabe si se convirtió o no se convirtió. Pero esto fue algo tremendo. El apóstol Pablo predicó al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. El cristianismo, cristianos, son cristianos. 2000 años atrás, los que decían ser de Cristo eran cristianos. Hoy en día, quién sabe, porque hoy en día cualquiera se llama cristiano de la noche a la mañana. Lo dice nada más, soy cristiano, soy hermano, hey hermano, y hasta hablan el cristianés, como digo yo. Y usted dice, hermano Galilí, ¿pero qué es el cristianés? Bueno, el cristianés es el idioma de los cristianos. Cuando uno le dice Dios te bendiga, te dicen amén. Y yo tengo esa costumbre que yo me gusta bendecir a la gente, a cualquier persona, que Dios te bendiga, Dios te bendiga. No sé si es cristiano o no, pero Dios le bendiga. Está bien, nosotros somos hijos de Dios y estamos aquí para bendecir al pueblo. Amén. Ahora, el idioma cristiano, ellos lo conocen, pero que vivan para Cristo es otra cosa, porque no todos viven para el Señor. Ese canto viejito, no sé si usted se acuerda, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Se acuerdan de ese canto viejo? Tenemos que vivir para Cristo, sea que vivamos o moramos, somos del Señor. Tenemos que vivir la vida, hablar no solamente, sino vivirlo, conducirnos, comportarnos como verdaderos cristianos. ¿Cómo una persona puede llamarse cristiana fumando, tomando, bailando, maldiciendo, diciendo groserías, difamando, mintiendo, engañando, seduciendo, fornicando, adulterando? No, Señor. Estos no son cristianos. Estos son, como dicen en inglés, these are wannabe Christians. They want to be, but they're not really Christians. Quieren serlo, pero no lo son. Luego tenemos personas que tienen las mentes reprobadas. Algunos han blasfemado contra Dios. Tenemos blasfemos en esta nación y se llaman cristianos.
Y toma en consideración que hay muchos que se llaman cristianos y son santeros, espiritistas, hechiceros, leen las tarjetas de tarot, la bola de cristal, leen la mano, psíquicos, son pornográficos, trabajan en los clubes, en las discotecas, se desnudan, roban, asaltan, sicarios cristianos. Caramba, cualquier persona hoy es cristiano con solo decirlo. Por eso pregunto, ¿son cristianos? Van a haber muchas sorpresas allá en el cielo. Y cuando digo sorpresas es que cuando lleguemos, porque yo sí voy a llegar con el favor de Dios, estoy seguro porque vivo para el Señor, le amo, no soy perfecto, pero le amo y camino conforme la palabra. Y cuando lleguemos allá, habrán algunos que digan, ¿y fulano por qué no está aquí? ¿Y mangano por qué no está aquí? Porque no llegó, porque no vivió la vida cristiana. Porque ve, aquí en el tiempo que vivimos en este momento acá abajo, todos se llaman cristianos. Usted le puede preguntar a una persona en la esquina de un teléfono público, de una tienda, oiga, ¿usted es cristiano? Y tambaleándose con la cerveza en la mano, le va a responder, pues ¿qué cree que soy, borracho? Que claro que soy cristiano. Por favor, como dicen en Puerto Rico, cualquier aguacate sin saber del palo que goteó se llama cristiano de la noche a la mañana. Pero cristianos son aquellos que dan frutos dignos de arrepentimiento, que viven para Dios, que caminan con Dios. Mire, por 1700 años, desde los días de Adán hasta Noé, 1700 años, la era antidiluviana, habían millones de personas en la tierra, pero solamente dos caminaron con Dios: Enoc y Noé. Enoc y Noé. Enoc engendró a Matusalén, el hombre más viejo de la Biblia. Matusalén engendró a Lamec. Lamec vivió 777 años y Lamec engendró a Noé. Enoc solamente. Y dice, y caminó con Dios. Óigame, no se dice mucho, se dice poco, pero cuando se dice ese poquito es bastante. Porque eso que está diciendo es que fue fiel a Dios, caminó con Dios, honró a Dios, vivió para Dios. Y Noé también, que fue escogido por Dios, porque fue un hombre que realmente temía de Dios y obedeció a Dios. Así que tenemos a Enoc y Noé en un espacio de 1700 años que caminaron con Dios. Y la historia de la Biblia, de la humanidad, es bastante extensa y puedes seguir buscando toda esa línea, esas genealogías de personas que decían que creían, porque hay mucha gente que cree pero no camina con Dios, no vive para Dios. Son cristianos, dicen creo. Creer no es suficiente, dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. No es solamente creer, es vivir para Él. Óigame, dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta aquí? Lo popular ahora en Estados Unidos es la gente de Hollywood, las celebridades, los famosos, los artistas, los actores, todos se llaman cristianos. Te voy a ser honesto, te voy a ser sincero. Hay un muchacho tremendo y escuchamos su testimonio, Chris Pratt, que ha hecho muchas películas, es muy popular ahora en la cinematografía en Hollywood, y él se ha expresado como cristiano. Pero mi pregunta es una pregunta solamente, ¿qué está haciendo en medio de esa basura? Ahora, el argumento de los liberales es que para ganárselos para el Señor, para brillar en medio de las tinieblas, estoy de acuerdo, pero a veces participan con ellos, como los llamados cantantes. Hoy los cantantes que antes eran de la iglesia, ahora están en el mundo. Y muchos del mundo ahora están en la iglesia. Por ejemplo, Héctor Delgado, que era un tremendo rapero, el padre de lo que llaman el reggaetón, tremendo. Pero cómo Dios lo salvó. La conversión de Héctor Delgado fue genuina, fue verdadera, fue poderosa. Este hombre se entregó al Señor de corazón. Y vemos que es un tremendo evangelista, tremendo predicador de la palabra. Y ahora es un ministro del evangelio. Los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Son cristianos? No, todos son cristianos de nombre. Y todos se pueden llamar hermanos. Hoy cualquiera se llama hermano. Por favor. Usted me pregunta a mí, ¿Donald Trump es cristiano? La verdad es que está rodeado de cristianos. Él es presidente. Dios usó a Nabucodonosor 2600 años atrás para trastornar la nación de Israel, para traer un juicio sobre Israel.
Y dice el profeta Jeremías que con su siervo usó Nabucodonosor. Pero Dios usa a la gente como usó al rey Ciro también para bendecir a Israel. Así Dios está usando a este hombre y lo ha puesto ahí en la Casa Blanca. Pero decir que es cristiano, eso lo sabe Dios y lo sabe Él. Los frutos. Quiero ser claro, porque mucha gente hoy se llama cristiano de nombre. ¿Son cristianos? Y usted escucha muy fácilmente que todo el mundo dice, hey, soy cristiano, yo también soy cristiano. Y te dicen amén. A cualquier persona, pruébelo, dígale, Dios te bendiga. Te van a responder amén, porque conocen el idioma, conocen el calor, conocen el slang. They know the language. Ellos conocen cómo se habla en la iglesia. Y muchas de estas personas iban a la iglesia de pequeños. Muchos iban a la congregación, ¿sabe que muchos de los cantantes, especialmente los afroamericanos, la Whitney Houston, el Michael Jackson, esa gente iban a la iglesia? Estos grandes cantantes conocidos, muchos se murieron ya, iban a la iglesia de pequeño. Los Winans, CeCe Winans y toda esta gente famosa, Gladys Knight, todos esos cantantes famosísimos de los grupos tremendos como Earth, Wind and Fire y otros tantos, iban a la iglesia, crecieron en iglesias cristianas, conocen el idioma, God bless you, Dios te bendiga, y de vez en cuando escuchan esos himnos todavía, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, to God be the glory, to God be the glory. Y ellos conocen el idioma, conocen los cantos, conocen todo, pero son cristianos. ¿Viven para Dios? Yo no pretendo ser cristiano mejor que nadie. No. Estamos todos aquí tratando de vivir, viviendo para el Señor. Pero yo le digo una cosa, que hace 47, casi 48, ya creo que son 47, 48 años atrás, yo entregué mi vida a Jesucristo. Con todo mi corazón se lo entregué a Él. Vivo para Jesucristo, camino para Él. Y el Señor me ha transformado de la cabeza a los pies. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, decía el apóstol Pablo. Óigame, casi medio siglo sirviendo al Señor, amando al Señor. Yo entiendo y conozco muy bien que estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Soy un peregrino que estoy pasando por aquí, estoy destinado al trono. Y mi ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. ¿Son cristianos? No todos. Hoy usted escucha, fulano es cristiano, mangano es cristiano, este es cristiano, aquel es cristiano. Se convirtió. Ricardo Montaner es cristiano, Juan Luis Guerra es cristiano, José Luis Rodríguez el Puma es cristiano, hasta el diablo es cristiano hoy en día. Áigame, qué cosa tan tremenda. Los frutos, los cambios, la vida. Óigame, van a haber muchas sorpresas. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos los escogidos. Considero. ¿Son cristianos? ¿Son cristianos? México, que me estás viendo ahora mismo, Centroamérica, Sudamérica. No estamos para juzgar. Al final solamente Dios. Pero la verdad es que hay muchos, y muchos de ustedes que son seguidores aquí fielmente, que Dios los bendiga y los bendigo en el nombre de Jesucristo. Muchos dicen, es que yo ya creo en Dios. Eso no te hace cristiano. Creer, los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Es mucho más que creer, es mucho más que eso. Hay que pagar el precio, hay que vivir para Él, hay que entregarse a Él, hay que caminar con Él como Enoc caminó, como Abraham caminó, como Noé caminó, como los hombres de Dios, Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, Ezequiel, Jeremías, Moisés caminó con Dios, David. Decía el profeta Samuel, era un hombre conforme al corazón de Dios. Óigame, ¿son cristianos? ¿Son cristianos? Piénselo. De nombre, de la boca para afuera, posiblemente todos son cristianos. Pero de corazón, solamente Dios sabe. Y Dios te bendiga, Dios te guarde. Piénsalo. Vivimos en un tiempo donde cualquiera se llama cristiano de la noche a la mañana, y es triste, porque los cristianos de la iglesia primitiva pagaron el precio, honraron a Dios, murieron en los coliseos, comidos por los leones, en hogueras públicas en las calles, serrachados por la mitad, decapitados como en el caso del apóstol Pablo.
a 20 metros de la fuente de Trevi, donde yo he estado varias veces. Cristianos de 2000 años atrás, de 1800 años atrás, 1500 años atrás, durante el tiempo de la Inquisición, torturados, llevados a los calabozos, quemados en hogueras públicas, depositados en calderas de aceite hirviendo, mutilados, torturados, privados de comida. Les robaban todo, los mataron a carne fría. Increíble todo lo que hicieron. Cristianos verdaderos han existido por muchos siglos. Pero vivimos en una generación donde todo el mundo es cristiano y piensan que cristiano es solamente llevar la etiqueta, el título, el nombre. Soy cristiano. Es mucho más que llevar una etiqueta. Hay que vivir para Dios. Los incontables de ustedes que me ven a través de Latinoamérica o cualquier esquina del mundo, las 4 esquinas, tenemos que honrar a Dios y vivir para Dios. ¿Eres cristiano? No te estoy juzgando, te estoy preguntando. Y tú dices, hermano, pero si yo no voy a la iglesia, ¿significa que no soy cristiano? Bueno, Hebreos 10:25, Hebreos 10:25 dice categóricamente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una iglesia evangélica? ¿Y por qué dices evangélica y no católica? Porque evangélica es la iglesia del evangelio de Jesucristo. O busca una iglesia cristiana. No te estoy invitando que vayas a una iglesia específica. Un lugar donde se predique el evangelio a Jesucristo, donde se mueve el Espíritu Santo, donde se predique la doctrina de la Biblia, donde se predique el amor de Dios y donde se mueva la presencia de Dios. En este tiempo que vivimos de confusión, en un tiempo de paganismo, de corrupción religiosa, de tantas cosas que están pasando, estamos en la recta final, los últimos días. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero no lo son. ¿Son cristianos? ¿Son cristianos? Te lo dejo para que vayas pensando en ello. Hey, Dios te bendiga. El evangelista Gary Lee aquí desde Orlando, Florida. Pero te estaré hablando dentro de unas horas desde Texas. Y el fin de semana estamos en Los Ángeles, California. Y la siguiente semana estamos en Israel. Y enseguida estaremos, creo que estamos en Corpus Christi, Texas, compartiendo la palabra. Dios te bendiga y te guarde. Comparte esta palabra con alguien, este posteo. No deje de hacerlo, para que se pregunten, ¿son cristianos? ¿Son cristianos? Dios te bendiga. Shalom.